Perfiles mortales. Perfiles mortales. Hoy en Perfiles Mortales hablaremos de los monstruos. En estas personas es la psicopatía y la sociopatía. Perfiles mortales. Comenzamos. Hoy en Perfiles Mortales desentrañaremos uno de los casos más complejos, emocionales y mediáticos de la historia criminal: los hermanos Menéndez, los mismos que un día asesinaron a sus padres. ¿Cómo se construye la mente de dos jóvenes capaces de disparar contra quienes les dieron la vida? ¿Qué tipo de dolor se esconde detrás de un crimen tan frío y tan humano? Soy Amor Gavino y hoy analizaremos lo que se oculta cuando el horror viene desde adentro, desde el corazón de una casa perfecta. Agradezco nuevamente la presencia de la psicóloga Patricia Guan, quien me ha ayudado a comprender el detrás de la mente de estos asesinos. ¿Cómo estás, psicóloga? Hola, amor, qué historias, ¿verdad? Sí, terribles, la verdad que sí. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, gracias. Me da mucho gusto. Muy bien, ahora antes de comenzar, quiero que conozcamos un poco de la fatídica infancia de estos hermanos que vivieron, y pues ahora sí que infancias muy tristes, y que también un día se convirtieron en monstruos sin alma, en niños rotos que ya no podían más. Esto lo vamos a escuchar de la voz de Lalo Ortiz. Perfiles mortales. Perfiles mortales. Beverly Hills, lujo, privilegio y una fachada perfecta. En el corazón de una mansión de ensueño, una familia que lo tenía todo: dinero, poder e influencia. Pero detrás de las paredes cubiertas de mármol, algo se pudría. Una noche de agosto de 1989, la tranquilidad se rompió con una serie de disparos despiadados. José y Mary Menéndez, una pareja de alta sociedad, fueron ejecutados con escopetas mientras veían televisión. Sus hijos, Eric y Lyle, alertaron a la policía entre llantos y sollozos despiadados. Dijeron haber llegado tarde y que habían encontrado a sus padres muertos. Pero la escena decía otra cosa, y lo que vino después estremeció a todo Estados Unidos. Una historia de abuso, silencios y heridas invisibles. Un relato donde los culpables también afirman haber sido víctimas. ¿Asesinato premeditado o venganza por años de sufrimiento? ¿Frialdad calculada o un grito desesperado por liberarse de un infierno familiar? José Menéndez era un inmigrante cubano que se fue a vivir a Estados Unidos para comenzar una vida desde cero, con pasiones, ambiciones y pensamientos inteligentes. Siempre entendió que el poder no se pierde, se toma. Se convirtió en un empresario exitoso del entretenimiento, millonario y temido por muchos. Tiempo después se casó con Mary Louise Kitty Anderson, quien era una ex maestra, una mujer emocional y bastante volátil. De esta unión nacieron Lyle y Eric Meléndez. Formaron una familia perfecta, o al menos eso parecía, pues ante los ojos externos todos pensaban eso. Sin embargo, la dinámica familiar estaba corroída por el miedo, el control y el abuso. José era el dueño de todo, del dinero, de las decisiones y de la voluntad de su esposa. Todo esto, y según Eric y Lyle, también de sus cuerpos, pues durante sus juicios ambos afirmaban que su padre había abusado de ellos desde muy pequeños y que incluso su madre estaba al tanto de ello, pero que nunca hizo nada por detenerlo. Crecieron en una mansión de cristal que en realidad era una cárcel del silencio. Eric, el menor, era introvertido, frágil y soñador, mientras que Lyle, el mayor, era impulsivo, controlador y protector. Juntos compartían una sola cosa: el temor hacia su padre. Durante muchos años lo ocultaron todo, hasta que tiempo después el enojo y la desesperación los hizo explotar. Robos, expulsiones, mentiras y un hogar lleno de tensión los llevaron al 20 de agosto de 1989. Luego de cenar con sus padres, Lyle y Eric entran a la sala con escopetas. Les disparan hasta dejarlos irreconocibles. Habían disparado a sus padres sin piedad.
Minutos después llamaron al 911. Gritaban al teléfono que sus padres habían muerto, que alguien los había asesinado. La policía llegó y la escena era brutal pero limpia. No habían señales de robo, nada parecía forzado. Solo estaban los cuerpos, sangre y dos jóvenes que ante la apariencia parecían haberlo perdido todo. Pero el luto no les duró mucho. Eric y Lyle comenzaron a gastar los millones que habían recibido de la herencia. Adquirieron relojes Rolex, coches deportivos, trajes a la medida, propiedades y hasta un restaurante. Pasaron 6 meses sin ser arrestados, hasta que la policía comenzó a mirarlos más de cerca. Eric, presionado por la culpa, no pudo más y confesó todo a su psicólogo, el mismo que los delató filtrando las grabaciones de las sesiones que tenía con él. Fue así como en 1990, los secretos de los hermanos Menéndez salieron a la luz y fueron arrestados. Ante Televisión Nacional contaron al mundo los abusos que sufrieron, hablaron del terror que sintieron, de las amenazas que recibieron por parte de sus padres, lloraron y crearon opiniones divididas. ¿Por dinero o por justicia? El primer juicio terminó sin veredicto, el segundo los dictaminó como culpables y con una condena de por vida. Al día de hoy los hermanos Menéndez siguen en prisión. El caso no ha muerto. Se han hecho campañas de liberación y series en plataformas. Los jóvenes de ahora ven a los hermanos Menéndez como víctimas del sistema de una familia que los destrozó desde adentro, mientras que otros siguen viendo a dos asesinos que son y seguirán siendo capaces de asesinar a sangre fría. Perfiles mortales. Perfiles mortales. Realmente, esta es otra de esas historias que te dejan pensando, pues uno se pregunta si es posible distinguir al monstruo del sobreviviente, pues sabemos que habitan en el mismo cuerpo. ¿Qué opina, psicóloga? Sí, es bastante difícil encontrarnos con la historia de estos jóvenes, siendo muy jóvenes, sí, y al escuchar la historia de su infancia, pues te torna un sentimiento de empatía, pero no podemos dejar de aceptar los hechos que cometieron. Sí, la verdad es que como hemos venido ahora sí que conociendo todos estos casos, hemos visto historias detrás de cada uno de estos monstruos, de estos asesinos, pues infancias dolorosas, vidas que han sido marcadas por el dolor, pero también no podemos dejar de lado que sus hechos y sus actos no son justificables, ¿no? Ahora que conocemos su infancia, también que sufrieron de abuso, ¿qué impacto puede tener este hecho prolongado en su perfil de estos menores? Híjole, el maltrato infantil trae muchísimos trastornos en la vida adulta, sí, sobre todo trastornos emocionales. Uno de ellos es el desarrollo de la autopercepción distorsionada, o sea, ellos no se consideran personas valiosas o todo lo contrario, se consideran personas pero que nadie los merece. Traen un trastorno de identidad y relaciones y en sus relaciones interpersonales, o sea, ellos no llevan relaciones sanas, ¿sí? Siempre hay regularmente estos adultos llevan relaciones de poder, ¿sí? Donde ellos tienen que ganar, o al contrario, ¿sí? Si ellos repiten la violencia, ellos tienen las de ganar, pero si a ellos se les repite la violencia, pues ellos son sumisos, entonces ellos tienen las de perder. Sus respuestas extremas ante la percepción de la amenaza, o sea, cada vez que ellos sienten que algo va a pasar o que alguien los va a agredir y que esta percepción es muy subjetiva, ¿sí? Ellos pueden, ¿cómo te diré? Ellos pueden responder con un susto muy grande
o con una agresión muy grande, ¿sí? La respuesta es exagerada. Y una rabia acumulada, espantosa, pero también con un acting out. El acting out es como la expresión de la rabia, o sea, el romper, el botar, el destrozar, ¿sí? Este es el acting out de la rabia. Estos son, pues, ahora sí que los trastornos más comunes del abuso infantil. ¿Y de qué depende? Usted menciona que pueden reaccionar de distinta manera, ¿no? ¿De qué depende que ellos reaccionen de una manera con miedo o que reaccionen de una manera violenta? Del contexto en el que estuvieron metidos, del temperamento con el que ellos nacieron, el temperamento es con lo que uno nace, y del carácter que fue formado a través de las interacciones sociales que tuvieron en su desarrollo. Okay. También sabemos que ellos, dentro de todo este abuso infantil, ellos aseguran que fueron agredidos físicamente, emocionalmente y también sexualmente por parte de su padre, ¿no? O sea, ¿cómo se puede traducir esto en la adultez? O sea, ¿cómo ellos pudieron vivir con esto hasta la adultez? Pues sometidos, o sea, ellos si mal no recuerdo, uno de ellos tenía una conducta sumisa y incluso hasta problemas de aprendizaje y del neurodesarrollo, y el otro tenía una conducta rebelde, agresiva, y ahí te das cuenta de las diferencias, a pesar de que eran hermanos y que venían del mismo contexto, cada uno de los dos tenía un temperamento diferente. ¿Sí? Nació con un temperamento diferente. Entonces, ahora sí que depende mucho de cómo fueron educados, ¿sí? Cómo fueron crecidos. Ok. También, bueno, ahora que sabemos que el padre fue quien abusó de ellos, José Menéndez, él era un hombre exitoso, poderoso, pero también se le ha descrito como un hombre controlador, violento e incluso abusador sexual. ¿Qué tipo de personalidad puede esconderse detrás de esa fachada de éxito absoluto? O sea, ¿cómo puede alguien construir un imperio profesional mientras en su casa, o sea, la está destruyendo? Ok. Regularmente el tipo de personalidad que tenía o que se presume que tenía este señor, es la personalidad narcisista. Otra vez la mencionamos, en donde solamente me importo yo y yo uso a los demás para mis necesidades. Los rasgos antisociales y sádicos, o sea, antisociales es: no me importan las reglas, no me importa delinquir, no me importa, el fin justifica los medios, o sea, con tal de lograr lo que yo necesite, haré lo que sea necesario, ¿sí? Y un componente autoritario y rígido. La disciplina de ellos era sumamente rígida, ¿sí? Y la disciplina era muy rígida, el señor era muy rígido, ¿sí? O sea, era rojo y era rojo. Y lo tenías que ver como rojo, aunque lo veías naranja, tú lo tenías que ver como rojo, porque si tú decías que lo veías tantito naranja, te iba mal, ¿sí? Entonces, el señor era sumamente rígido. Como él quería las cosas, así se tenían que hacer. Sí. En este caso, ¿cómo puede él traducir la rigidez y la disciplina a tal punto de ya abusar sexualmente de sus hijos? Pues no sabemos qué traía él, ¿no? Regularmente los abusadores fueron abusados, ¿sí? Y tienen distorsionada esta parte de la autopercepción, tienen distorsionada esta parte de cómo miran la sexualidad. Entonces, bueno, tendríamos que hacer como un análisis también del señor José, ¿no? Uh-huh. Ok. Bueno, ahora también, ¿qué tan común es que, siguiendo como ahora sí que esta tangente, es que un hombre como José Menéndez, que aparentemente ante la vista de los demás es un hombre exitoso, familiar, que es respetado,
sea en realidad un depredador psicológico y también sexual. O sea, ¿por qué cuesta como sociedad a veces aceptar que el monstruo puede estar en la mesa cenando con nosotros, o sea, platicando con nosotros en silencio? Bueno, el sociópata y el narcisista sobre todo es muy hábil socialmente, es un seductor nato, ¿sí? Y va a querer, para atraerte, va a querer encantarte, ¿sí? Va a querer confundirte, porque eso es lo que más engancha, la relación amor-odio. O sea, estos chicos, imagínate qué tan perturbados estaban, que una forma de amar a su papá o de amarse a ellos mismos era terminar con eso, terminar con esa vida, ¿sí? Entonces, esta personalidad de José Menéndez, pues la tienen muchos maltratadores. La mayoría de los maltratadores son tremendos seductores. O sea, son los que te caen bien, son los que te tratan muy bien al principio, pero tú no sabes qué pasa cuando se cierra la puerta. Sí, realmente este tipo de personas también no muestran, como hemos mencionado en casos anteriores, ningún tipo de arrepentimiento, ¿no? O sea, son personas que pueden vivir con eso y están como si nada. ¿Y por qué pasa esto? O sea, realmente creo que es importante no mencionar porque ellos pueden continuar sin ningún tipo de remordimiento. Porque el narcisista no tiene la empatía, no arma el vínculo suficiente como para empatizar lo que tú sientes, lo que tú vas a sentir por algo. Entonces él no lo siente, ¿sí? ¿Y esto tiene que ver con algún trasfondo emocional o estamos hablando de alguna estructura que se encuentra dentro de alguna parte del cerebro? Yo sí creo que tiene que ver con alguna estructura cerebral, pero también estamos viendo que tiene que ver con un desarrollo del ego, ¿sí? En donde solamente hay más ego que todo lo demás. O sea, solamente me importo yo, no importan los demás. Los demás solamente son elementos que yo voy a usar para mis necesidades, ¿sí? Y eso me lo enseñaron los demás. O sea, eso me lo enseñó mi mamá, por ejemplo, ¿sí? O me lo enseñó mi papá. Que son ciertas conductas que vamos adoptando y que pues de cierta manera igual influyen, ¿no? Nuestra Exacto. estructura. Muy bien, ahora hablemos de Kitty Menéndez, quien es la madre, ¿no? Muchos la describen como pasiva, depresiva e incluso como cómplice, silenciosa de lo que pasaba en casa. Porque sabemos que ella sabía lo que sucedía, ¿no? ¿Cuál es el papel de una madre que sabe o intuye lo que ocurre y no actúa? ¿Eso también es violencia? Sí, por supuesto, sí. O sea, Kitty terminó normalizando y también terminó como callando con tal de no ser igual más maltratada, ¿sí? También en las investigaciones dicen que a ella la maltrataban, la anulaban, ahora sí que la ponían en vergüenza delante de los demás, la ninguneaban, ¿sí? Y ella se fue dejando, era una mujer muy guapa y ella se fue dejando y se fue refugiando en el alcohol y en las pastillas y se hizo una mujer depresiva que solamente seguía las indicaciones de él, ¿sí? Algunas madres en el fenómeno de la violencia lo único que las hace reaccionar es cuando ven a sus hijos ser maltratados, pero no todas las madres cumplen con esa norma, ¿sí? En el fenómeno de la violencia muchas veces vemos a la mujer la pueden maltratar y no pasa mucho, pero cuando maltratan a un hijo, eso es lo que hace que la mujer reaccione. Pero hay casos en los que el maltrato es demasiado
Y entonces se hace como un síndrome de Estocolmo en donde no hay un poder, o sea, no hay un poder sobre ellas mismas, el poder lo tiene el otro. Sí, hay una fascinación por él que no pueden desvincularse, ¿sí? Como para defender la otra parte. Ok, podríamos hablar de que ella podría atravesar lo que es el síndrome de Estocolmo. Sí. Y cuando hablamos de este término, para las personas que no lo conocen, y yo creo que usted debería como de explicarlo, ¿cómo podríamos definirlo? El síndrome de Estocolmo se da cuando una persona abusada por alguien que normalmente es una persona que fue aislada, que fue torturada, se da más bien en esos casos, aunque se da en otros casos de violencia, ¿sí? Empieza, ante la convivencia con su maltratador, empieza a ver cierto enamoramiento hacia su maltratador o cierta fascinación o cierta admiración hacia su maltratador, tanto que se siente como protegida por su maltratador. O sea, si estoy bien con él, él me va a cuidar, ¿sí? Entonces, yo creo que esto le pasó a Kitty, porque los hijos eran una extensión de Kitty. Entonces, no sé, posiblemente era también, si yo no digo nada, no les va peor. Sí, realmente no lo había visto desde ese punto, pero ahora que lo menciona tiene muchísimo más sentido. ¿Usted cree que Kitty fue una madre que falló o una mujer rota que ya no podía ni protegerse ni a ella? Yo creo que es la segunda. De verdad, el fenómeno de la violencia rompe todas las estructuras mentales a tal grado que nos despersonaliza y nos quita todas las facultades de toma de decisiones, ¿sí? Y eso es bastante grave porque cualquiera nos podría juzgar de cómo no defendiste a tus hijos, pero ella estaba sin ninguna herramienta para defenderse. Sí, realmente ella estaba atravesando ya una situación que ella ya no estaba en sus manos. Estábamos hablando de una persona depresiva, o sea, una persona depresiva es una persona que no tiene energía, es una persona que sus pensamientos son de negatividad completa, ¿sí? No hay un por qué ni un para qué seguir de pie. No hay una esperanza de que algo cambie, algo que pasa en las mujeres que son muy maltratadas. Hay un futuro, hay una visión de túnel, se le dice. Hay una visión de túnel, todo es oscuro. Hasta el final se ve oscuro, ¿sí? No veo la luz, o sea, no encuentro la luz, ¿sí? Y posiblemente Kitty estaba en esa posición. Sí. También, ¿qué pasa en la mente de un adolescente cuando los dos pilares fundamentales, como lo es el padre y la madre, se convierten en fuente de miedo, humillación y también dolor? Híjole, cuando tus figuras parentales o tus figuras principales son las que te lastiman, ¿sí? Y no tienes de dónde agarrarte, no tienes alguien que te enseñe otra cosa en la vida, yo creo que aprendes que eso es vivir, ¿sí? Que eso es vivir. Y yo creo que se te quita la esperanza de cualquier otro tipo de experiencia. Y yo creo que esto fue parte de lo que en algún momento estos chicos quisieron terminar. Tal vez como podríamos decir que aprendieron a sobrevivir de cierta manera, ¿no? Y que llegaron a su límite. También en el testimonio de los hermanos hablaron de haber actuado por miedo más que por odio.
¿Es posible que una persona que ha vivido en constante abuso llegue a ver el crimen como su única salida? ¿O dónde está esta línea entre la defensa y la frialdad? Yo creo que sí, una persona que ha vivido en constante abuso sí llega a ver la violencia como única salida, ¿sí? Sí puede llegar a verlo. No todos los casos son iguales, ¿sí? Pero sí puede pasar de que esto es lo único que tengo para cambiar o para terminar con esto. No es justificable, sabemos que violencia genera violencia y esto no es justificable para nada. Pero ahora sí que no podemos, como yo te decía, no podemos entender, porque si entendiéramos esto, estuviéramos ahora sí que en el mismo sentido que los Menéndez, ¿sí? Y no, o sea, lo que hicieron estuvo realmente mal. Esto nos dice que estaban mal en cuestiones de salud mental, eran unos chicos trastornados, ¿sí? Y que no respondieron bien ante la vida. Sí, yo creo que fueron como acumulando, de cierta manera, el hecho de que hayan callado, los llevó poco a poco como que cargando, y un día, pues, explotaron, no de la manera adecuada, ¿no? También durante los juicios ambos mostraron emociones muy marcadas, llanto, desesperación, confusión. Esas reacciones pueden ser vistas como síntomas de trauma o pueden ser parte de una estrategia. ¿Cómo podemos diferenciar esto? Yo creo que observando clínicamente a ellos, sí fue como parte de un trauma. O sea, los chicos no están nada estables, los chicos no eran nada estables. O sea, sus vidas no eran nada estables. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos observar si en realidad fue parte de un trauma o fue parte de una estrategia? Pues yo creo que observando incluso cómo estuvieron esos meses gastando un montón de dinero y el otro muriéndose de miedo y terminando confesándole al psicólogo, sí, pues allá te dice que no estaban nada estables. Sí, o sea, realmente creo que ambos estaban pasando por procesos totalmente diferentes. Porque eran diferentes, a pesar de que habían vivido lo mismo, eran diferentes y reaccionaron diferentes, pero estaban destapados, o sea, tenían las emociones descontroladas al 1000. Bueno, ahora regresando como al momento antes de que asesinaran a sus padres, si realmente sufrían abuso, ¿por qué no huyeron? ¿Por qué no fueron capaces de denunciarlo? O sea, ¿qué mecanismos psicológicos entran en juego para que se pueda como evitar que ya incluso siendo ya más grandes no puedan romper el vínculo con su agresor, incluso cuando es su propio padre? Bueno, yo creo que cuando eres chico el sometimiento, o sea, el maltrato te somete. Y cuando eres un poco grande, la ganancia es secundaria, ¿sí? El maltrato, o sea, acepto que me maltrates, pero junto con esto viene un carro, junto con esto viene buenas escuelas, junto con esto viene un viaje, junto con esto, pues ellos llevaban una vida de lujos, ¿sí? Y el adolescente empieza a interesarse, empieza a ser un poco yo-yo, ¿no? Empieza a interesarse un poco en lo que él quiere, ¿sí? Entonces,
Yo creo que cuando fueron niños, o sea, estaban muy sometidos, y cuando fueron adolescentes, yo creo que fueron muchas ganancias secundarias que tuvieron para callarse. Sí. También es posible que ellos pudieran desarrollar empatía, amar, o algún tipo de sentimiento de culpa hacia sus padres, o sea, incluso después de años de abuso. O sea, ¿cómo se explica que después del crimen los hermanos lloraron desconsoladamente al llamar al 911? Yo creo que la llamada al 911 era parte del plan. No fue que estuvieron arrepentidos. Creo que fue parte del plan para despistar, aunque yo creo que lo que presentaron en el juicio sí fue fidedigno sus emociones. Yo creo que después de salirse del caos y darte cuenta de lo que hiciste y darte cuenta de lo que tus emociones te hicieron hacer, yo creo que eso ha de ser un momento muy difícil, ¿no? Y para ellos, yo creo que tuvo que, sobre todo el más miedoso, ¿no? El haberse dado cuenta de que maté a mis papás, uff. Sí, y también como o sea, mucho habla de ellos la manera en que llevaron, ¿no?, las cosas, como mencionábamos, de que una vida, o sea, después de que ellos recibieron como ahora sí todo el dinero, ellos compraron restaurantes, que coches y que viajes y esto, o sea, igual eso muestra que no estaban arrepentidos, o sea, que realmente ellos simplemente querían como que liberarse de todo lo que en algún momento mucho daño les hizo. Bueno, ya finalmente, psicóloga, si hablamos de un trauma intergeneracional y familia como sistema, ¿cree que los Menéndez fueron producto de un hogar enfermo o simplemente dos jóvenes con ambición que encontraron una excusa perfecta? Porque hablamos de que ellos, al momento de morir sus padres, iban a quedarse con todo. La violencia no se genera en una capa generacional. Sí, es muy difícil y de hecho no se genera en una capa generacional. La violencia es algo que se va pasando de generación en generación porque la violencia es un acto aprendido. Las personas no nacimos siendo violentos, las personas nos hacemos violentos, aprendemos a ser violentos. ¿Sí? Entonces vamos pasando de generación en generación estas creencias de cómo se tiene que educar, cómo tiene que ser el papel del papá, cómo tiene que ser cómo tengo que enseñar, ¿sí? Eso se va pasando de generación en generación. Entonces, yo sí creo que esto fue una violencia intergeneracional y que reventó con estos chicos. Sí, muchas personas han buscado como la manera de encontrarle como como quitarle cierta culpabilidad, ¿no? O sea, como verlos más allá de asesinos, sino víctimas, ¿no? Hay personas en el medio, hay figuras muy importantes que han buscado apoyarlos. De hecho, una de las Jenners ha intentado como entrar en sus juicios, directores de cine, o sea, muchas personas han intentado como ahora sí que darle la vuelta al caso, pero sabemos que no cambian los hechos, ¿no? Entonces, bueno, Lyle y Eric, ante los ojos del mundo, cometieron un acto imperdonable. Asesinaron a sus padres, pero detrás de este disparo no solo había rabia de años, de gritos ahogados, de toques indebidos, de miradas que no protegían y también un hogar donde ser hijo era una trampa. Analizar este caso no es justificar, pero queríamos conocer, ¿no? Porque no todos los monstruos están en los cuentos, algunos duermen en tu misma cama y te llaman papá o mamá. Agradezco profundamente a la psicóloga Patricia Guan por acompañarnos en este episodio y ayudarnos a desmenuzar no solo los hechos, sino las raíces invisibles que pueden llevar a alguien al borde del abismo. Su análisis nos recordó que la salud mental no es un lujo, es una urgencia,
y que el silencio muchas veces mata más que cualquier arma. ¿Cuál es su conclusión final? Pues eso, tengamos cuidado al educar a nuestros niños, tengamos cuidado de las cosas que les heredamos, y con esto me refiero a qué les estamos enseñando, ¿sí? Cómo los estamos educando. Bueno, hoy no hablamos solo de 2 hermanos acusados de un crimen atroz, hablamos de una infancia que se quebró desde adentro, de una casa en silencio donde el miedo, la manipulación y el abuso parecían ser parte del mobiliario. Este fue el caso de los hermanos Benéndez. Nuevamente muchas gracias, psicóloga. Y bueno, se llama Gavino y esto fue Perfiles Mortales. Perfiles mortales. Algo que se presenta en estas personas es la psicopatía y la Me sociopatía. dejan libre, voy a seguir matando. Perfiles mortales. Hasta la próxima.